se descubrían nuevas personas involucradas. Y ya no era solo Juan Pablo Dávila, sino que habían otros brokers involucrados y otras empresas. Ahora, ¿cuál era el escándalo? Bueno, que Juan Pablo Dávila trabajaba en Codelco. Y eso es lo que finalmente provocó este escándalo de proporciones que, insisto, tuvo durante todo ese año 1994. Y para qué hablar plata de todos los chilenos. Plata de todos los chilenos. Además, nos metió la mano en el ¿de qué bolsillo estamos hablando, señor director, cuando quiera con el gráfico? Y después se hizo Angélico. Principales inculpados: Juan Pablo Dávila, defraudado 200 millones de dólares. 200 millones, ¿dónde está esa plata? Juan Pablo Dávila es de los pocos inculpados en grandes fraudes financieros, que terminó pagando con prisión efectiva tras ser condenado a 3 años de cárcel por evasión tributaria y a 8 años por falsificación de documento y negociación incompatible. Además, se le encargó pagar, más bien se le ordenó, la indemnización de 186 millones de dólares, más una multa por otros 23 millones adicionales. Está comprobado que en lugares donde hay tanta plata, siempre hay un chanchullo detrás. Cuando hay mucho dinero, siempre hay un hueón malo o un chanchullo, claro. Siempre. Bueno, en el año 1993 ocurrió el tema de Eurolatina, donde los afectados eran otra vez personas de escasos recursos, quienes, debido a la desesperación frente a un apuro económico y a su desconocimiento, perdieron su casa. 500 personas, sobre todo de comunas populares de Santiago, que son unos maricones, eran rechazadas por los bancos y obtuvieron de la financiera préstamos entre 500.000 y 3 millones de pesos. Además de los intereses altísimos, contaban con cláusulas de aceleración que, en caso de atrasos en las cuotas, gatillaban la cobranza total de la deuda y sus intereses. Aquí yo me recuerdo que fueron las primeras veces que apareció el concepto de la letra chica. La letra chica en los contratos. Claro, porque la gente, en toda desesperación, el banco no le prestaba las lucas. Bueno, iban a esta financiera, la financiera le entregaba la plata rápidamente, le pasaban así un mamotreto de documentos con letras chicas y iba a llegar y firmar nomás. Es que bueno, gente de ahí ese estaba tipo, el tema. más encima, ¿cachai? Hubo manifestaciones, hubo presiones, hubo funas, exactamente, a los dueños de esta financiera. Y finalmente, los principales inculpados, señor director, cuando quiera, los hermanos Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo. El monto defraudado, la verdad es que no se llegó a establecer, pero fueron muchísimos los millones de pesos. Pese a que la condena generalizada de la opinión pública, en enero de este año, la Corte Suprema absolvió definitivamente a los 3 principales inculpados, estableciendo que si bien los intereses cobrados superaran el máximo convencional, o sea, no era legal, eso significa superar el máximo convencional. No es legal. Bueno, existían cláusulas de aceleración que eran conocidos por los afectados, por lo que no se podía deducir a engaño. Por Dios. Claro, porque las personas firmaron, que era lo que yo decía respecto al tema de la letra chica. ¿Por qué? Pero es que uno 1000 veces también ha firmado cuánto. Mira, la misma ministra Mate en el foro se mete. Uno no lee ni siquiera la letra, ni siquiera las cuestiones con letra grande tampoco. Y llega y firma, mientras no vea como un número muy grande y dice, ay, firma. En el año 1997 ocurrió otro escándalo donde otra vez las personas con relativos menores recursos fueron los afectados. Fue el denominado caso de las casas Copeva. Esto ocurrió en Puente Alto. Este fue el nuevo concepto habitacional denominado las casas nylon, las que tenían el defecto a presentar graves y serias filtraciones en sus muros externos. Con el correr de los días, por cierto, los dardos apuntaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la empresa constructora. Esto es peor porque la disputa dejó 2 víctimas ostensibles. El ex ministro Edmundo Hermosilla, quien debió abandonar su cargo tras recibir por parte de la constructora un lindo caballo. Claro. Sí, señor. Y Francisco Pérez Lloma, dueño de la empresa, que apareció como principal responsable de los daños sufridos por los conjuntos habitacionales. Los mismos Copeva que ahora están haciendo casas sobre basurales. Y que han estado en la noticia, los mismos patúos. Bueno, el mismo ministro Hermosilla de la época dijo que las obras requeridas, canaletas, bajadas de lluvia y de agua lluvia e impermeabilizantes, entre otras, eran señaladas como mejoras de estándar. Pero la explicación perdía consistencia cuando se comparaba o se compraba con la falta de los mismos elementos que eran las principales causas de la poca resistencia hídrica de los muros. O sea, no había por dónde. Bueno, ¿cuáles son los principales inculpados y en qué va el proceso? Hicimos un seguimiento y aquí está.
Francisco Pérez Lloma, el principal inculpado. Esto ocurrió en el año 1997 y fíjense que la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió dejar sin efecto el sometimiento a proceso de 3 ejecutivos de Copeva por el delito de estafa, entablado por el ministro en visita que investigó el caso de 1997, Ismael Contreras. O sea, otra vez... paga Moya. Bueno, y para terminar, lo que yo les decía al principio de este programa... Y eso que faltan varias. Pero muchísimas. Yo hice la historia reciente nomás y lo hice súper sintético, lo más rápido posible, director. Le juro que he tratado de ir lo más rápido posible. Lo que está pasando con el caso La Polar. Otra vez... llegar y robar. Otra vez tiene que ser un medio de comunicación donde este lunes un especial del Departamento de Prensa de Televisión Nacional hizo un seguimiento a los ex principales ejecutivos de La Polar. Y a propósito de lo mismo, hoy renunció Pablo Alcalde, quien fue gerente general, después presidente del directorio, renunció a ese cargo, siguió como director y hoy renunció a ese cargo porque, claro, de alguna manera la empresa se querelló contra él, claro, y otros 3 ex altos ejecutivos que este programa del especial de prensa de Televisión Nacional el día lunes intentó conversar con ellos. Y a mí, de verdad, de las cosas que más me impactaron es cuando se les preguntó, porque el encargo era preguntarle qué le puede decir usted a los afectados de La Polar. Nada, no tengo nada que decirles, hablen con mis abogados. No solamente hay que ser cara dura para contestar eso, sino que además el adjetivo es más fuerte, ¿eh? Yo creo que no hay que decirlo, pero yo creo que en la casa toda la gente lo sabe, sí. Porque de verdad que eso es ser un malnacido. Exacto. Porque yo entiendo la lógica de pedir disculpas y eso puede ser usado en tu contra, porque de alguna manera estás reconociéndolo. Claro. Pero la pregunta es, ¿no hay sensibilidad respecto a este tema? De humildad. ¿No hay sensibilidad respecto a la gente que, porque además se hizo una oferta en el día de hoy, que el CERNAC dijo por ningún motivo, le entregan una tarjeta para que consuman 5 lucas de la misma compañía, de la misma empresa, y además se le dice, fírmeme este documento donde de alguna manera usted se compromete a que no va a entablar ninguna acción judicial en contra de la empresa. Fíjate que el CERNAC está llamando a la gente a no firmar eso. Porque es ilegal. Porque si es que lo firma, después con las acciones judiciales que hay masivas, bueno, eso no va a tener ningún efecto. Y por lo tanto, no tiene ningún sentido. Y están todas las acciones judiciales conjuntas que de alguna manera buscan que la empresa pague y pague como corresponda. Así que queríamos hacer un recuerdo, porque lamentablemente lo que está pasando con La Polar no es el único caso de grandes estafas en Chile, sino que han habido muchísimas más. Y aquí en se van a saber más. Rapidito hacer... Muy bien, Felipe.